Este fue el que vimos. Le dieron la bolsa primero que a mí. Ay, ¿qué está pasando? Me siento bien encerrada aquí. Ay, me siento que me falta el aire. Uf, no apto para claustrofóbicos esto. Hola, hola, ¿cómo están? Andamos en Irán y hoy vamos a hacer el típico video de este canal probando dulces. Nos invitaron a una de las fábricas más grandes y populares de todo el país. Estoy bien, pero bien emocionada porque en este video no solo vamos a probar y a comer vainas sabrosas, sino que también vamos a ver cómo se preparan de manera tradicional. De verdad, qué locura estar aquí. No se diga más, empecemos. Entramos a la fábrica principal de la marca Halibe. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien, la verdad es que no me fluye el persa, o sea, el persa no sale de este cuerpo, no sabría yo decirte exactamente cuál es la pronunciación, pero aquí no vamos a estar juzgando. Yo me imagino que tú tampoco sabes hablar persa, entonces tú a mí la pronunciación en persa no me la vas a venir a criticar, pues al ser una fábrica por temas de higiene y todo este tipo de cosas, no permiten que cualquiera entre, entonces tenemos un tiempo bastante limitado. Entramos y lo primero que vimos es que la fábrica es enorme. Tienen unas máquinas gigantes y todas trabajando al mismo tiempo. Me sorprendió la cantidad de hornos que tienen cada uno con temperaturas diferentes porque son para recetas diferentes. La verdad es que esto está súper loco y lo primero que noté al entrar a la fábrica es wow, aquí no hay chicas trabajando, no hay mujeres y me dijeron no, sí hay, pero están divididos por sectores. Está el sector de hombres y está el sector de mujeres. En la parte más grande de la fábrica me dicen que ahí no hay mujeres porque es trabajo más pesado, que se tienen que cargar más cosas, son máquinas muchísimo más grandes. Las chicas están en esta área que es el área de empaquetado. Aquí agarran los postrecitos, los dulcitos y los meten en caquita, todo bien bonito, más organizado. Y me sorprende muchas que todas tienen exactamente el mismo uniforme. La verdad se ven bien bonitas, traen su hijab, su mandilito. De hecho creo que vengo casi en los mismos colores del uniforme que las chicas. Me hubiesen avisado y me traía mi hijab negro para estar uniformada con ellas. Esto está súper único. Vimos unas máquinas gigantes que ya hacen este mismo dulce, este proceso de una manera mucho más rápida, pero en esta fábrica se intenta mantenerlo lo más tradicional posible. Me dicen que esta receta posiblemente tiene hasta 120 años existiendo y que varias de estas señoritas, incluso ya son abuelitas, tienen más de 50 años trabajando en este mismo lugar haciendo exactamente lo mismo. ¡Wow! ¡Qué locura! Y que posiblemente antes de ellas estaban aquí sus madres. Es una completa locura. Me encanta que aunque existan máquinas que pueden hacer esto mucho más rápido y más cantidad, más producción al día, tienen este espacio para mantenerlo de manera tradicional. Me encantó y la verdad es que las chicas son bastante ágiles con las manos. Me atrevería a decir que incluso les queda mucho más bonito que en las máquinas. La formita es súper linda. Me van a dar la oportunidad de hacer un dulce de manera tradicional, entonces me dicen que tengo... ¡Ay, la masa está bien caliente! Me dicen que tengo que aplastarlo like this. A ver, ella me está enseñando. Ya va, lo estaba haciendo mal. Lo voy a empezar de nuevo. Voy a hacer una bolita y tengo que hacer como un hoyito en medio. Luego lo rellenas con este polvito y me están diciendo que si el polvito se sale del dulce, de la masa, cuando toque el aceite ya se daña por completo porque entraría el aceite y pues ya no quedaría bien el dulce. Entonces, mira, la verdad yo creo que me está quedando bien feo, pero es como hacer un pastelito. Entonces le hace así y lo tiene que doblar. Horrible me está quedando. Está quedando feísimo. Mira el mío cómo quedó. Es súper feo. Y todavía me dice, yo te lo compongo, mija. Merci. Me dice que tienes que pellizcar un poco y darle la vueltita. Ok, vamos a hacer una comparación. Este es el mío y este es el que ella hace. No, hombre, yo creo que si pones los ojos como así, los ves igualitos.
caminando rapidito, nadie se da cuenta. O sea, si tú te lo comes y lo masticas, lo mismo. Yo no veo aquí, yo no noto diferencia, la verdad. O sea, yo siento que me quedó muy bien. Se lo voy a dejar aquí a mi amiga para que se ría cada vez que lo vea. Y obviamente estuve preguntando porque al ser una fábrica tan grande y una de las tiendas más populares de dulces de todo Irán, uno se pregunta, ¿cómo hacen con el tema de las recetas? Y me dicen que en esta fábrica solo 2 personas conocen las recetas. Si no está uno, entonces está el otro, que no se lo dicen a nadie más. Y esto se ha hecho para mantener la misma calidad en todos sus dulces desde hace más de 100 años. ¡Qué locura! Pues es que sí, mira, la gente a veces es bien robona. La gente a veces te roba las recetas. Entonces uno tiene que ser como todo en secretico, todo calladito. Entre menos se enteren es mejor, ¿oíste? Pero una gente calculadora, una gente que guardó esa receta en una caja fuerte. Este procedimiento también lo hace una máquina que ayuda a cortar los pedacitos del dulce para que queden todos exactamente iguales. Este es el área donde se hace pues todo manual y me sorprende que mi amiga, wow, es bien precisa, ¿viste? Porque quiero que veas esto. Todos los pedacitos que cortó se ven exactamente del mismo tamaño. ¡Qué locura! ¡Wow! ¿Está haciendo esto? Son prácticamente iguales. O sea, qué precisión. Yo siento que yo haría un desastre y a ella le queda increíble. Algo bien único de estos dulces que vamos a estar probando en un rato, espérate, ya va, ya no los vamos a comer, es que no tienen conservantes, ¿ok? Entonces aquí en la parte de atrás te ponen la fecha de producción y la fecha en la que, mi amor, eso se vence, se pudre, ya no te lo vayas a comer, ¿oíste? Duran aproximadamente la mayoría de los dulces una semana. Entonces aquí te lo ponen como para que no te envenenes, pues. Como para que no te dé diarrea, como que no digas que no se te avisó que tenías una semana para comértelo. Entonces esto es una producción diaria y masiva de dulces. O sea, ay no, yo estoy tan feliz. O sea, aquí huele rico, huele como azúcar con melado, con caramelo. Mis lombrices ahorita están en su punto, ¿viste? En su máximo esplendor de felicidad. Creo que se dieron cuenta que me estaba yo quejando porque yo no tenía mi uniforme y me dieron uno, ¿viste? Me lo van a poner. Uy, ay, ¿qué está pasando? Me siento bien encerrada aquí. Ay, me siento que me falta el aire. Uf, no apto para claustrofóbicos esto. Se me salió el pelo por todos lados. Merci. No es tan fácil esto, ¿viste? Si tienes tu ciencia, o sea, yo parezco que tengo cabeza cerillo. Me está ayudando porque no se me salga el cabello. Ahí quedó. Ok. Ok. Merci. Thank you. Ah, ¿qué tal? Estoy lista. Ahora sí, vamos a trabajar, a empaquetar unos cuantos dulces. Si escuchan eso, ya están haciendo el llamado porque ya toca la hora del rezo. A ver, no es como que todas van a abandonar su lugar de trabajo y se van a ir. Pero si tú eres muy religiosa o si quieres, te dan chance, te dan un tiempito para que vayas a rezar y regreses a tu puesto de trabajo. Eso me gusta, ¿no? Porque hay muchas personas que les llena de paz, les da tranquilidad, les da armonía. Pues ir a rezar un par de minutos y volver a trabajar está bien. Aquí vienen unas chicas y al parecer fueron a rezar y chance ahorita regresan. Esto que está acá es el dulce que estuvimos preparando hace rato. Pasó por aceite, ya pasó por cocina y luego lo agarran y lo echan acá en esta azúcar glass, lo baten, ¿no? Lo espolvorean súper bien hasta que queda así y lo acomodan en esta cajita. Mira, o sea, es un proceso de uno por uno. ¡Wow! Es bastante tardado. No me quiero imaginar cuántos dulcitos, cuántas cajitas tiene que organizar aquí mi amiga. Me voy porque ya siento que le estorbé toda su caja, ¿sabes? Yo vine a atravesarme en esta fábrica, de veras, qué oso. Pobrecita, ella qué culpa. Sorry. Merci, bye bye.
Qué pena, chama, de verdad. O sea, yo tengo que dejar de estorbar en la vida. Me están explicando que aquí hacen decoraciones, organizan estas bandejas tan bonitas para eventos privados, como por ejemplo bodas. Por ejemplo, hoy es jueves y aquí los jueves y viernes son los días en los que más salen este tipo de pedidos. Y quiero explicarles algo que me confundió muchísimo. No entiendo bien la vaina, pero ahí te va. El jueves aquí en Irán sería el equivalente a nuestro sábado, ¿ok? Jueves es nuestro sábado y el viernes es nuestro domingo. No entiendo todavía. O sea, quiere decir que aquí los viernes es como que la gente actúa como en domingo. Eso implica que si vas a una tienda o a un lugar, posiblemente esté cerrado o esté muy lleno porque es el día de descanso. Entonces, el sábado de ellos para nosotros sería lunes y es un día laboral. Súper confuso, ¿ok? Es súper confuso, pero así son las cosas aquí en Irán. Ya terminamos aquí en la fábrica, ahora vamos a probar los dulces. ¡Qué emoción! Lo que sí te puedo decir es que el uniforme está un poquito como apretado en la parte de aquí, como que me estoy ahorcando, vaya. O sea, es como cuestión de adaptarse. Chance es una talla muy pequeña, porque sí viene por tallas, pero está complicada la cosa, ¿oíste? Está complicada la cosa. Como que yo siento que no puedo hacer estos movimientos como muy expresivos porque como que me está apretando el güere, güere. O sea, como acá, como... Pero todo bien, o sea, no pasa nada. Es cuestión de costumbre. Acostumbrarse al uniforme laboral. Justo al lado de la fábrica está la tienda que es enorme. Ya vamos a entrar, vamos a comprar un par de cositas para probarlas, pero antes quiero decirles y aclarar que a mí nadie me está pagando, ¿ok? Por venir a esta fábrica y grabar. Aquí la interesada de mostrar y documentar todo esto era yo. Que sepan que no me están pagando, ¿ok? Si me estuvieran pagando, yo te metería tu gran hashtag publicidad. O sea, te lo haría saber, te lo haría saber. Tú sabes que a mí esas cosas me gustan, pero no. Aclaro que nadie me está pagando, no quiero que por ahí salgan rumores de que ay, se vendió y no sé qué. Cállate, hazme el favor y cállate, ¿oíste? Cállate. Bueno, dicho eso, vamos a comprar dulces. Quiero que vean esto, está bastante moderno. Tienen sus propias pantallitas para que selecciones los dulces. Me voy a formar por aquí. Qué bueno que ese menú tiene foticos, ¿oíste? Porque si no yo no entendería absolutamente nada. O vaya sorpresa, vaya situación, considérelo si usted un día quiere venir a Irán, traiga efectivo, porque nuestras tarjetas del banco que sea no van a funcionar aquí, ¿ok? Entonces, considere usted traerse su buen efectivo para que vaya aquí y lo cambie, o a ver si el guía le hace el favor de pagarle las cosas y usted luego le paga a él. A ver, ok, también está en inglés. Vamos a pedir este de aquí que tiene como una gran variedad de cosas. Entonces le damos, ¿me lo puedes pagar, por favor? Ay, me siento como pidiéndole a mi papá que me pague las cosas. Aquí, ¿verdad? Y yo, ya te está pidiendo la tarjeta, amigo. La mía no sirve, la mía no sirve. La máquina te da tu tiquecito en el que claramente podemos observar que es nuestro pedido. Entonces me imagino que uno va para allá y lo pide. O sea, yo me voy a parar por aquí para que me entreguen. Ah, están anunciando cosas. Por supuesto que yo voy a saber cuándo a mí me van a llamar. Entonces yo aquí voy a esperar mi pedido. Me enseñaron que este de aquí es el 3. Yo básicamente tengo que ver cuál es ese. Y este de acá es la caja 3. Entonces, aquí yo voy. Yo nada más comparo así. Sí, dice lo mismo. Aquí tiene que ser. Chama, se me están coleando. Ella no estaba ahí. Ella no estaba ahí. Estaba el señor nada más y el de camisa verde. ¿Y los demás? No entendí. O sea, voy a marcar mi espacio. Va a hacer respetar mi lugar porque yo me estoy formando y aquí la gente se me está metiendo en la fila, ¿vale? Si se me colean en persa, voy a meter el brazo para marcar que yo voy detrás del señor. ¿Qué tal, ah? Yo así. Mira, se me metió. Qué abusador. No, sí sabe porque yo estoy parada aquí. No, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Atrevido! ¡Qué atrevido! Míralo, con esa carita de yo no fui, pero él sí fue, ¿oíste? Chama, ¿viste? Me estoy sintiendo ignorada. En este momento me estoy sintiendo ignorada. Claro, como no me entienden, entonces está loca aquí, ¿quién sabe qué está diciendo? Ignorada, ve.
Le dieron la bolsa primero que a mí. Chama, él es un abusador. Me voy a quedar aquí. Ya, chama, por fin. Merci. Viste, me lo dieron primero que tú. Por tramposo. Ahora sí viene lo bueno. ¡Oh! Esto viene pero bien sellado, chica, con furia. Uf, uf, uf. Voy a empezar con esta galletita de aquí. Uf, es como una polvorosa. Ok, sí, sí, sí. Es como la que conocemos, la polvorosa, la pasta seca. Ese tipo de galletas que si te comes dos galletas con la lengua seca, ¿sabes? Que te tienes que comer dos galletas con 1 litro de agua. Pero deliciosa. Este de aquí parece más un suspiro. A ver. Uf, rico, rico. Está buenísimo este me encantó. 10 de 10, va ganando, va ganando. Buenísimo, me encanta, estoy contentísima. Este se llama Sohan, vean esto, es como bastante durito. Este tiene huevo, cardamomo, miel, frutos secos como pistache. Y se llama Sohan. Aquí las cosas tienen un nombre bien complicado, se llama, de verdad. Como que hablan como que traen algo atorado aquí. Sohan. Me dicen que todavía no lo pronuncio bien, pero rico está. Este se llama Gotá. Este fue el que vimos. Ese fue el que vimos que como la señora lo preparaba. Yo no sabía que iba a estar como tan suave y yo así metiendo el sucio para la mesa para que nadie se dé cuenta de todo el desastre que hice. Wow, está buenísimo. Me encantó. Ahora entiendo por qué esa gente tiene esa receta de esa masa tan oculta, de que no se la dicen a nadie, porque eso está muy, pero muy rico. Miren este de acá, es como chiquitito. Sí he visto que muchos de estos dulcitos, cuando la gente va a tomar té, te lo ponen como en un platito chiquitito. Es como un pan, súper crujiente, pero muy dulce. ¡Wow! Está muy bueno. Se ve así como que bastante sencillito, ¿no? Tú lo ves y tú dices, pero está bastante rico. Este de aquí se llama baklava. Espero estarlo pronunciando bien y lleva harina, miel, cardamomo, tiene en la parte de arriba pistaches. De hecho vimos cómo lo preparan y me dicen que tienen que dejarlo remojando como con una agüita con azúcar, con miel, 24 horas para que esto absorba. Quiero mostrarte como que hasta se ve medio jugosito. No sé si se logra ver en cámara. Mira, te queda el dedo como grasosito. Está bastante bueno, se siente como un poco seco, crujiente, pero mojadito a la vez. Ya, súper rico, súper dulce. Me encanta el toque de los pistaches. Si usted es alérgico al pistache, ni se le ocurra comerse un dulcito por estos lados, ¿viste? Porque la mayoría de las cosas tienen pistache y se me va a morir por aquí. Entonces aquí no queremos como que se me ande envenenando la gente con el pistache. Nada más para que sepa. Este es un dulcito de coco que se llama narguilé. Y básicamente es como lo que nosotros conocemos la popular conserva de coco. Algo por ahí. Exactamente. Es una conservita de coco deliciosa. Está bien buena. Me encantó. Wow. Ahora entiendo por qué esta empresa va por la 3ª generación y todo el éxito que tienen y que entra gente y gente a comprar acá. Incluso los venden a otros países porque están muy pero muy ricos. Qué lástima, de verdad qué lástima. Voy a intentar llevarme unos a México porque como la mayoría de estos dulces no tienen conservantes, no me van a aguantar mucho tiempo. Entonces, espero que sí. Espero lograrlo. Mi mamá tiene que probar esto. Ojalá yo pueda meter varios de estos en la maleta. Pues listo, vamos a ver qué otras vainas nos encontramos. Andamos en Isfahan y les tengo que hablar del azafrán. No es como tal un dulce, que es de lo que trata este video, pero este condimento se utiliza para preparar arroz, bebidas y está muy presente en muchos postres. De hecho, en Irán se cosecha más del 90% de toda la producción de azafrán del mundo y el de mejor calidad. Es algo que presumen muchísimo, incluso le llaman el oro rojo, porque lo mandan a diferentes países. La bebida nacional de Irán es el té de azafrán. Es una locura, consumen muchísimo más té que café y a
todas horas y en todos lados, en la casa, en restaurantes, en la plaza. La gente te invita a un té. De verdad que hay países que son más cafeteros. Aquí el que manda es el té de azafrán. Esto que tengo aquí es la flor de azafrán y ella está haciendo un trabajo bastante tedioso, que es separarlo, porque lo que se necesita del té es lo que está en la parte de adentro de esta flor. Serían estos pelitos rojos. Estos pelitos rojos es el azafrán, ¿ok? Eso es lo único que se necesita de la flor y cada flor trae 3 pelitos nada más. Si quieres saber si el azafrán que te están vendiendo es de buena calidad, los pelitos tienen que estar más largos. Entonces, para quitarlo, lo jalas hacia abajo con mucho cuidado y luego le vas a quitar esa parte amarilla de esta manera para solo tener los pelitos de azafrán. Después que separan esas flores que fueron cortadas el día de hoy, van a agarrar los pedacitos de azafrán. Me pongo guantes porque es para hacer té, entonces no puedo estarlo manoseando, ¿verdad? O sea, qué asco. Lo ponen aquí a secar durante 24 o 48 horas. Si lo tocamos así, se siente un poquito húmedo. Y una vez que ya está seco, se pone un poquito más duro y ahí es donde está bueno para que usted se prepare un buen té. Si quieres que tu té se haga mucho más rápido, lo más recomendable es agarrar una cosa de esta como un molcajete, un machacador. Pones ahí tu azafrán bien seco y le empiezas a dar hasta que se hace polvito. Y así la infusión de tu té va a ser mucho más rápida. Agarra el color al instante y te lo podrías tomar de una. Hay quienes dicen que si te llegas a comer así un puño de azafrán tendría el mismo efecto como que si te hubieses tomado 3 cócteles, 5 cervezas, estarías bien alegre. De hecho, se comenta que anteriormente el azafrán se usaba para abortar. Le daban una cantidad bastante generosa a la chica que estaba embarazada para que pues el bebé no se siguiera gestando. ¿Sabías que también te pueden estafar con el azafrán? Es mejor comprarlo en hilo y rojo, que es la calidad muy buena, porque si lo compras en polvo puede ser que utilizan esta parte de la planta, la pintan con colorante vegetal para que el polvito se vea rojo y te lo venden igual de caro cuando realmente te están dando algo de baja calidad. Además tiene muchísimos, pero muchísimos beneficios. Es un antidepresivo natural porque te ayuda a mejorar el ánimo y a calmar la ansiedad. Es antioxidante, produce la calma. Por eso se puede tomar a todas horas. Te ayuda con la circulación, el corazón, la digestión y en la medicina tradicional persa se cree que el té de azafrán alegra el corazón y aclara la mente. Entonces no se diga más, me voy a tomar este té que me hizo mi amiga porque esta vaina tiene demasiados beneficios como para dejarlo aquí. Ay, por si se lo andan preguntando y tienen la duda, es parecido como a un té verde mezcladito por ahí con varias hierbitas. Está muy rico. Esta tienda es bien, pero bien popular. Se llenó de repente. Y para que se hagan una idea de cuánto cuesta, obviamente el precio va dependiendo de la calidad. El gramo empieza desde los $3 hasta los $10 aproximadamente. Me voy a llevar este potecito de aquí que es 1 gramo, pero de la calidad más alta. Mira, para que tomemos azafrán como se debe de tomar. Esto que está aquí es la raíz de la planta que por supuesto no te la venden y tampoco dejarían que la saques del aeropuerto porque es algo de este país. Y bueno, ya saben que son cosas orgánicas, aunque te la pudieras llevar, seguramente llegando a tu país te la van a quitar. Por ejemplo, en México, si intentas meter una fruta o una rama, un pedazo de árbol, lo que sea, te lo quitan en el aeropuerto y te hacen firmar, entiendo y comprendo y bajo protesta decir la verdad que sé que este tipo de cosas no las puedo traer al país y te lo quitan y se lo quedan ellos. Así que nada más como para que te hagas una idea, lo veas, pero no te lo puedes llevar.
Ahora vamos a probar esto de aquí, que básicamente es un jugo de zanahoria con helado de azafrán. ¿Están viendo eso? Parece una barra de mantequilla, pero es helado de azafrán. Y estos puestitos están por todos lados. Venden juguitos de diferentes sabores, unos postrecitos. El jugo de granada también es muy popular, está por todos lados. Cuesta alrededor de $1 y me dicen que la manera correcta de comértelo o de tomártelo es esperar a que se derrita el helado de azafrán para que esté más fresco, más rico. Entonces hay que darle con la cucharita. Yo lo estoy deshaciendo porque yo no tengo tiempo para esperar a que se derrita por sí solo. Yo me lo quiero comer rápido. Entonces yo le estoy dando acá de cucharazos al heladito para que se rompa y se mezclen los sabores. A ver. ¡Wow! Está súper rico. Me encantó. Está muy delicioso. Y acá los chicos, bien buena onda. O sea, ellos me decían casi que tómame foto a mí. Tómame foto a mí. Ellos creían que era una foto. Entonces se quedaron congelados ahí como 10 segundos de video. Me encanta. Una gente muy simpática. Y esto está buenísimo. Ahora andamos al sur del país en una isla que se llama Hormuz. Y aquí comen mango, pero encurtido de entrada, ¿ok? Cuando entras a un restaurante, a un lugar y vas a comer, te lo ponen en el centro de la mesa como tu entradita. Vean esto. Huele ácido, huele a vinagre. Uy, huele potente. A ver, déjame probar. Es súper ácido. Tiene chile también. Está muy bueno, está rico, pero sabe demasiado a vinagre. Si le bajaran un poco el sabor a vinagre, esto sería delicioso. Porque nada más con ese mordisquito, mira, saludé a la gastritis 3 veces. Está bueno. Está bueno, si te encanta el vinagre, esto te va a encantar. Uy, hasta se le agua a la boca a uno. Y esto te lo dan al final de la comida como una especie de postre. Son dátiles con una salsa de ajonjolí. Es algo mucho más dulce. ¡Qué curioso! Se siente como arenoso. Quiero que vean la consistencia que tiene esto. Es súper suave, pero como arenoso. Aquí está la semillita del dátil. ¡Qué raro! Es ese tipo de postre que te deja la boca como seca. Es un poco dulce, pero para los que son de México sabe un poco a mazapán. Qué raro, pero está bastante bueno. Pues listo, eso ya fue todo. Ahora sí es verdad que sí acabó lo que se daba. Déjame en los comentarios qué tal te pareció, cuál se te antojó, qué dulce iraní me faltó probar. Y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. ¡Mua! Chica, mira esto, ve qué escenografía. Yo dije, ¿esta escenografía aquí? No, hombre, cine. Esto, ¿ven? Un barco abandonado, una red, una cosa oxidada aquí que te da tétano. Increíble, me voy en un ferry, ¿viste?